Hermanos, en esta mañana quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Mateo 11, del 25 al 30. Y vamos a hablar un poquito del gozo y la felicidad del Evangelio. Hay un fenómeno dentro del púlpito reformado que tiende a ser un poco peligroso. Los púlpitos reformados tienden a ser eminentemente bíblicos, pero también eminentemente cercanos a la ley de Dios, como debe ser. Y por el miedo a que las emociones tergiversen el mensaje del Evangelio, como lo hacen, desterramos gran parte de esas emociones. Las aplacamos, las educamos, y se nos olvida que hay un aspecto del Evangelio, del encuentro con el Evangelio, que es la felicidad y la paz que solamente puede dar el mensaje de Cristo. Ese mensaje estaba interno, intrínseco en las palabras de Jesús, en su enseñanza. Era un camino difícil como fue para Jesús y para los apóstoles, para los discípulos de Cristo, pero al mismo tiempo, en esa paradoja que solamente existe en la vida cristiana, era el gozo, la felicidad y la paz que el mundo no puede dar. Pero en contraste, ¿a qué es la paz y la felicidad? Porque usted puede estar triste días porque no ha comido, en una situación de pobreza en uno de esos países, y cuando se le sirve un plato de comida, usted tiene accesibilidad a la comida, eso le da gran felicidad. No solamente porque sacia su hambre, sino también porque le da nuevas energías. Y si en ese proceso de hambruna puede alimentar a sus hijos, su corazón rebosa de alegría. Ayer estaba viendo un documental con mi esposa de la trata humana en Filipinas, de niñas de 12, de 13 años, esclavizadas en la sexualidad inmoral por hombres y mujeres que no tienen ninguna calidad humana. Y la felicidad de ellas cuando son rescatadas por las autoridades, en contraste a la vida que llevaban, manoseadas, explotadas, por gente sin escrúpulos, enfermos, hundidos por el pecado, depravados e inmorales. Por lo tanto, para que la felicidad y la paz llegue a nuestras vidas, tiene que haber un contraste. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Y qué no tenías? Si tú no tienes esa paz y alegría, tú no tienes a Jesús. Algo pasa. El Evangelio es alegría y paz. Es felicidad, es paz emocional. Oramos. Señor bueno, qué bueno tú eres. Tan bueno que tú eres, Padre. Y nosotros tan malos. En esta hora, Señor, escóndenos bajo la sombra de la cruz. Perdona nuestros pecados.
y llega al corazón de tu pueblo, de los tuyos. Redarguye la vida de aquellos que necesitan la paz y la felicidad que solamente tú das. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y entonces Jesús comienza con un sarcasmo esa perícopa. Hablando de los sabios, hablando de los entendidos, hablando del fariseísmo, hablando de la clase religiosa de Israel, esos que se creen sabios, esos que se creen entendidos, esos que dominan, según ellos, la ley, a ellos tú le escondiste estas verdades. A ellos tú los reprobaste. A ellos tú los olvidaste. Y las revelaste a los niños, a los elegidos de Dios, a los de Dios, que Él llama niños. Porque hay que tener la fe de un niño para creer en esto. Se lo revelaste a aquellos que por el Espíritu de Dios están en la disposición de creer cada palabra de Dios, cada pronunciamiento del trono de la gracia. No son los que cuestionan, no son los que preguntan, son aquellos que obedecen y saben cuál es su condición delante de Dios. El versículo 26 enfatiza, recalca la soberanía de Dios en la revelación. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así tú quisiste. Sí, Padre, porque tu voluntad es la que rige la revelación. Eres el Dios que domina todo lo revelado y decide revelarlo a quien quiera, como tú dices y en las pautas que tú has establecido. Y añade el maestro en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Una declaración de divinidad. Siempre todas esas declaraciones de Jesús son declaraciones de divinidad. Y la gente pierde el contacto con eso. No hay un análisis, no hay una exégesis correcta. Solamente póngase en el lugar de Jesús y diga, todas las cosas me las entregó Dios. ¿Qué la gente va a pensar de usted? Jesús dijo de él mismo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. La revelación de Dios está en mis manos. Yo soy el cierre de Dios. Yo soy la culminación de la revelación de Dios. Yo soy el cumplimiento de la profecía. Pero añade Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. La intimidad en la divinidad, la revelación en la divinidad, la relación de padre e hijo es única. Por eso, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, dice, ustedes orarán así. Padre nuestro que está en los cielos. Nunca Jesús, nunca en los evangelios, ora con los discípulos diciendo, Padre nuestro. La relación de Jesús con su Padre es única. No se comparte. Es la relación de la divinidad. Es la relación de Padre e Hijo en la esencia de Dios.
Por eso solamente el Padre conoce al Hijo en su totalidad. Por eso el Hijo solamente conoce al Padre en su totalidad. Por eso Pablo dice en 1 Corintios que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Añade, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es el acto soberano de Dios de revelar por medio del Hijo a los suyos la salvación y la vida eterna. Es el acto soberano de Dios que viene desde la eternidad, cuando Dios predestina a los suyos y decide en el tiempo y en el espacio revelarle la gran verdad que es a través de Cristo. Por eso es imposible que usted diga que conoce a Dios y no conoce a Cristo. Porque solamente a través de Cristo se conoce a Dios. Si usted dice que tiene a Dios y no tiene a Cristo, tiene un ídolo. Si usted dice que tiene a Dios y no tiene a Cristo, tiene un Dios falso. Porque solamente Cristo revela al Padre. Pero aún más. Y aquí entramos en el aspecto emocional del Evangelio. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, aquellos que no leen la Escritura completamente, que les gusta sacarla de contexto, ¿verdad? Leen solamente ese versículo. Y ahí lo dejan. No leen lo que vino antes de la perícopa que hemos leído, tampoco leen lo que viene después. La invitación de Jesús es aquel que tiene ¿qué? El espíritu afligido y lo reconoce. El pobre de espíritu, como dicen las bienaventuranzas. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Aquellos que no se elevan sobre las personas, sobre los mortales, para hablar de su suficiencia espiritual, son aquellos que se sienten faltos delante de Dios, que reconocen su condición delante de Dios. Esos que por el Espíritu de Dios se les revela la profundidad de su condición. Ahora, el versículo 29 es otro versículo que ha sido mal interpretado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando las personas oyen la palabra yugo, piensan en bueyes. Y creen que ese yugo se refiere al yugo de los bueyes. Y lamentablemente ese no es el contexto en que Jesús está hablando. Si usted me acompaña a Hechos, capítulo 15, versículo 10, va a entender mejor las palabras del Maestro. Hechos 15, 10, Pedro, en el concilio de Jerusalén, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sabe? En la literatura judía, un yugo expresaba o presentaba la suma total de las obligaciones que existían en conformidad a la enseñanza de los rabinos, a la enseñanza de los ancianos. Y todo ese yugo, cómo tenían que llevarlo. A eso se le llamaba yugo en la enseñanza rabínica, en la literatura judía. Cuando Jesús está hablando de yugo ahí,
No está hablando del yugo de los bueyes. Está hablando del yugo de las obras. Del yugo de las obras y de las acciones que los rabinos querían enseñarle a la gente. Y tienes que hacer eso, y tienes que lavarte las manos cuantas veces, y tienes que cumplir la ley así, 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 así. Todo ese yugo, todo ese sinnúmero de leyes de los ancianos. Toda esa búsqueda de salvación. Eso es un yugo terrible, hermano. Es el yugo de las obras. Es el yugo de la Torá, de la interpretación de la Torá, como se llamaba. El yugo de los mandamientos humanos. Y Jesús hace un contraste entre ese yugo y su yugo. ¿Y cuál era el yugo de Jesús? ¿Cuál era el yugo del Maestro? Confíen en mí. Crean en mí. Lleven mi yugo y aprendan de mí. Es la hora para aquellos que están cansados de ese yugo de obra, están cansados de ese yugo de acciones que no llegan a Dios, sea desechado y pongamos el yugo del Maestro en nuestras vidas. Por eso Jesús dice que cuando llevamos ese yugo, hallamos descanso para nuestras almas. Encontramos la paz y la felicidad que el mundo no nos puede dar. Pero aquí entramos en dos contrastes, hermano. Número uno, está la persona que quiere cumplir la ley de Dios a perfección para agradar a Dios por su salvación. El legalista. Aquel que dejaba a un enfermo en sábado, pero llevaba su buey a beber agua. Aquel que tenía que cumplir los preceptos de los ancianos paso por paso para ser salvo. Llegaba un momento, si era un hombre y una mujer sincera, que admitía que no podía. Lo agobiaba. Los que estuvimos bajo ese yugo y conocíamos a Jesús, sabíamos que no podíamos. Que no podíamos cumplir la ley. ¿Sabe? Varias ocasiones un hermano habló conmigo pidiendo oración. Escuche, pidiendo oración. Y él vivía agobiado por las diferentes tentaciones que llegaban a su vida. Y él no completaba el diálogo, yo hermano. Yo sabía lo que él quería decir. No se atrevía a completar el diálogo. Lo que pasa es que cedía a las tentaciones. ¿Sabe algo, hermano? Usted no va a poder evitar pecar, ¿oyó? Jamás va a poder evitar pecar. Y el que diga que puede evitar pecar, miente. Ha desechado el yugo de Cristo por el yugo de la ley. ¿Sabe algo, hermano? Las tentaciones van a llegar a su vida todos los días. Van a tocar la puerta. Van a estar ahí. ¿Sabe algo, hermano? Desde el punto de vista bíblico, la tentación que llega a usted, muchas de ellas ya son pecados en su vida, ¿yo? Porque posiblemente usted no hizo una acción de violencia contra su vecino, pero lo deseó en su corazón. Ya pecó. Y posiblemente usted está muy satisfecho diciendo, ah, qué bueno, me resistí. Ya usted pecó. Lógico, no llevó a otras consecuencias, pero ya usted pecó porque lo tiene en su corazón y le quería arrancar la cabeza en algún momento. ¿Verdad la discusión? Ya está en su corazón. Y posiblemente miró a una mujer en la calle y la deseó. Nunca se acostó con ella,
Y mucho menos si usted se miraba en el espejo. ¿Verdad? Pero ya la deseó en su corazón, ya adulteró. ¿Quién puede llevar ese yugo? Dígame, ¿quién es el valiente que se atreve a decir delante de Dios que puede llevar ese yugo? Por eso Cristo decía, los antiguos los dijeron, no adulterarás, pero yo os digo que si alguno desea una mujer que no sea la suya, ya adulteró en su corazón. Cuando tú reconoces que no puedes llevar la ley de Dios y vas al yugo fácil de Jesús, donde está el perdón y la paz que solamente Dios puede dar, ahí vas a encontrar la verdadera felicidad. Pero hay otro contraste, hermano. Están los que están fuera del reino. Están aquellos que buscan la felicidad y la satisfacción hedonista en los deseos carnales, en los pecados impronunciables. Para ellos esa es la felicidad, las borracheras, los chismes. Para ellos esa es la felicidad, los adulterios, los robos, las mentiras. Ese es el segundo contraste. Esos son los que buscan la felicidad fuera del reino de Dios. Y un día se dan cuenta que el mundo no le da esa felicidad. Porque no importa cuánto beban, van a necesitar estar borrachos todo el tiempo para olvidar sus problemas. No importa cuántas mujeres tengan, ninguna le da la satisfacción que buscan. Y siempre hablamos de los pobres hombres, ¿verdad? No importa cuántos hombres también tenga la mujer, ¿oye? Y no importa las candilejas y la búsqueda de las luces, no hay felicidad. Y un día, frente al espejo, solos, en su casa, en su habitación, se dan cuenta que están vacíos y no son felices. Aquí Jesús los invita a tomar su yugo, para que sean felices, como ocurrió con Zaqueo, que era tan feliz que iba a entregar todo, 4 veces de lo que había robado, porque había encontrado algo que el mundo y las riquezas no le daban. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos también aquí de yugo, se habla de ese famoso yugo que se ponía sobre los hombres, era un tipo de madera, para distribuir el peso. Y cargaban, ¿verdad? Piensa en 2 cubos, en cada lado, y llevar el peso. Se buscaba la distribución del peso, ¿verdad? Y que no hubiera mucha carga, pero algunas veces los 2 pesos en cada extremo eran sumamente pesados. Y no importaba cómo lo distribuyeran, te doblaba. Jesús te invita a su yugo que es ligero y su carga es fácil. ¿Sabes algo? Porque el que se dobló por ti fue Jesús. El que llevó la carga por ti fue Jesús. El que llevó el pecado por ti es Jesús. Y en este segundo contraste, cuando encuentras que el peso del mundo por el Espíritu de Dios es abandonado por ti y eres entregado a Jesús, vas a entender cuán grande es la paz y la felicidad de haber conocido a Cristo. Por eso en el versículo 30 Jesús dice, porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la misma sea atesorada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. En una situación de pobreza en uno de esos países, y cuando se le sirve un plato de comida, usted tiene accesibilidad a la comida, eso le da gran felicidad. No solamente porque sacia su hambre, sino también porque le da nuevas energías. Y si en ese proceso de hambruna puede alimentar a sus hijos, su corazón rebosa de alegría. Ayer estaba viendo eminentemente bíblicos, pero también eminentemente cercanos a la ley de Dios, como debe ser. Y por el miedo a que las emociones tergiversen el mensaje del Evangelio, como lo hacen, desterramos gran parte de esas emociones. Las aplacamos, las educamos. Hermanos, en esta mañana quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Mateo 11, del 25 al 30. Y vamos a hablar un poquito del gozo y la felicidad del Evangelio. Hay un fenómeno dentro del púlpito reformado que tiende a ser un poco peligroso. Los púlpitos reformados tienden a ser... Y se nos olvida que hay un aspecto del Evangelio, del encuentro con el Evangelio, que es la felicidad y la paz que solamente puede dar el mensaje de Cristo. Ese mensaje estaba interno, intrínseco en las palabras de Jesús, en su enseñanza. Era un camino difícil como fue para Jesús y para los apóstoles, para los discípulos de Cristo, pero al mismo tiempo, en esa paradoja que solamente existe en la vida cristiana, era el gozo, la felicidad y la paz que el mundo no puede dar. Pero en contraste a qué es la paz y la felicidad. Porque usted puede estar triste días porque no ha comido,